Buenos días. ¿Necesita ayuda? Sí, busco un juego nuevo. ¿Para qué edad es? Para mí, tengo 20 años. Perfecto. ¿Qué tipo de juegos te gustan? Me gustan los juegos de estrategia. Tenemos muchas opciones buenas aquí. ¿Cuál es el más popular? Este juego de conquista es excelente. ¿Cómo se juega? Construyes ciudades y ejércitos. Suena interesante. ¿Quieres que lo abramos? Sí, por favor. Mira, estas son las piezas. Son muy bonitas. Cada color representa un jugador. ¿Cuántos pueden jugar? Pueden jugar hasta 6 personas. Perfecto para mi grupo de amigos. El objetivo es controlar territorios. ¿Es difícil aprender? No, las reglas son simples. ¿Cuánto tiempo dura una partida? Aproximadamente 2 horas. Es un buen tiempo. También puedes jugar en equipos. ¡Qué divertido! ¿Te gusta lanzar dados? Sí, me gusta el azar. Este juego combina estrategia y suerte. Es la combinación perfecta. Mira este otro juego también. ¿De qué se trata? Es de construcción de civilizaciones. Me gustan los temas históricos. Empiezas en la Edad Antigua. ¿Y progresas en el tiempo? Exacto. Llegas hasta el futuro. Increíble concepto. Puedes desarrollar tecnología y cultura. ¿Es más complejo que el primero? Sí, es para jugadores experimentados. Creo que prefiero empezar con algo simple. Entonces el primer juego es mejor. Sí, tienes razón. También viene con una expansión. ¿Qué añade la expansión? Nuevos territorios y cartas especiales. La compraré más adelante. Buena decisión. Primero aprende el básico. ¿El juego está en español? Sí, completamente en español. Perfecto. Lo quiero comprar. Excelente elección. Te va a encantar. ¿Tienen alguna promoción hoy? Sí, hay 10% de descuento. ¡Qué buena suerte! Te lo empaco ahora mismo. Muchas gracias por tu ayuda. Con gusto. Que lo disfrutes. Adiós. ¿Es su primera vez aquí? Sí, es mi primera vez. Bienvenida a nuestro restaurante. Gracias, todo se ve muy bonito. ¿Ya sabe qué quiere pedir? No estoy segura todavía. Le recomiendo el ceviche. ¿Qué es el ceviche? Es pescado con limón. ¿Pescado crudo? Sí, pero el limón lo cocina. Interesante. También tiene cebolla y cilantro. ¿Es picante? Un poco. Tiene ají. Me gusta la comida picante. Entonces le va a gustar. ¿Qué más tiene? Camote y maíz. ¿Camote? Es batata dulce. Ah, entiendo. Es muy típico de Perú. Quiero probarlo. Excelente decisión. ¿Qué tamaño me recomienda? El mediano está bien. Perfecto. ¿Algo de beber? ¿Qué tienen? Tenemos chicha morada. ¿Qué es eso? Una bebida de maíz morado. Suena diferente. Es dulce y refrescante. Voy a probarla. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda? Unos 10 minutos. Está bien. ¿Conoce la comida peruana? No mucho, la verdad. Es muy variada y rica. Tengo muchas ganas de probar. También tenemos anticuchos. ¿Qué son? Brochetas de corazón de res. Quizás para otra vez. Por supuesto. Primero el ceviche. Enseguida se lo traigo. Muchas gracias por la ayuda. Para servirle. Este lugar es muy acogedor. Gracias. Nos esforzamos mucho. Se nota el cariño. Mira todos estos ingredientes. Sí, hay muchas opciones aquí. ¿Qué te gusta más? Me gustan las fresas mucho. Las fresas son muy buenas. ¿Y a ti? Prefiero el chocolate.
Por supuesto. ¿Qué piensas de la crema? La crema es deliciosa también. Vamos a pedir 2 waffles. Buena idea. ¿Quieres compartir? Sí, podemos compartir los ingredientes. Perfecto. ¿Pedimos uno con fresas? Sí, con fresas y crema. ¿Y el otro? Con chocolate y plátano. Me gusta esa combinación. También podemos agregar miel. La miel es muy dulce. Tienes razón. Mejor sin miel entonces. De acuerdo. ¿Cuánto cuesta cada waffle? Creo que cuesta 8 euros. No está mal. Es un buen precio. Mira, también tienen helado. ¿Helado con waffle? Sí, es una opción, Suena muy rico. pero es mucho para mí. Sí, es verdad. Mejor solo los waffles. Vamos a ordenar ahora. Espera, hay una fila. Ah, no la vi. Son 5 personas antes. No hay problema. Podemos esperar aquí. ¿Tienes hambre? Sí, mucha hambre. Yo también tengo hambre. El olor es increíble. Huele muy bien. Ya quiero comer. Solo unos minutos más. Vale, está bien. Gracias por venir conmigo. De nada, me encanta esto. ¡Vamos! ¡Es nuestro turno! Sí, vamos a ganar. ¿Estás lista? Súper lista. Tú vas primero. No, ve tú primero. Está bien, voy yo. ¡Ánimo! Necesito concentrarme. Sí, concéntrate bien. ¿Ves los pinos? Todos están de pie. Voy a tirarlos todos. Eso espero. Aquí voy. ¡Vamos! ¡Tiré 8! Muy bien. Quedan 2 pinos. Puedes tirarlos ahora. Voy a intentarlo. Tú puedes. Sí, Esper. ¡Excelente! Ahora es tu turno. Estoy nerviosa. No te preocupes. Esta bola es pesada. Usa la rosada. Sí, esta es mejor. Respira profundo. De acuerdo. Mira el centro. Ya veo el punto. Adelante. Aquí voy. 7 pinos. No está mal. Quedan 3. Son difíciles de tirar. Apunta a la izquierda. Voy a intentar. Tranquila. Ya, aquí voy. 2 más. ¡Qué bien! Estamos ganando. ¿En serio? Mira el marcador. ¡Es verdad! Somos un buen equipo. El mejor equipo. Quedan 3 rondas. Podemos hacerlo. Claro que sí. Me encanta este torneo. Yo también me divierto mucho. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. ¡Vamos por el trofeo! Estoy muy cansado. Yo también estoy cansada. ¿Cuántas horas llevamos bailando? Creo que 5 horas. Es mucho tiempo. Sí, pero es divertida. Me duelen los pies. A mí también. ¿Quieres agua? Sí, por favor. Aquí tienes. Gracias, tengo mucha sed. ¿Te gusta este evento? Sí, me encanta. Es para una buena causa. Sí, para el hospital infantil. ¿Cuánto dinero recaudamos? No sé exactamente. Espero que mucho. Yo también lo espero. ¿Bailas a menudo? No, casi nunca. Yo tampoco. Por eso estamos cansados. ¿Qué música prefieres? Me gusta la salsa. A mí me gusta rock. También es bueno para bailar. La próxima canción empieza pronto. Necesito descansar más. Tenemos 5 minutos. No es suficiente tiempo. ¿Quieres comer algo? Sí, tengo hambre. Hay frutas allí. Perfecto, me gustan las frutas. Voy a buscar algunas. Yo voy contigo.
Mira, hay manzanas. Y también hay plátanos. ¿Cuál prefieres? Una manzana, por favor. Aquí tienes. Gracias, eres muy amable. La música empieza otra vez. Vamos a bailar. ¿Tienes energía ahora? Sí, un poco más. Podemos hacerlo. Claro que sí. Vamos al centro. Buena idea. Esta canción es alegre. Sí, me gusta mucho. Sigamos bailando entonces. Hasta el final del maratón. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, busco un regalo especial. ¿Qué tipo de regalo? Algo personalizado para mi madre. Tenemos muchas opciones bonitas. ¿Qué me recomienda? Las joyas grabadas son populares. Me gusta esa idea. ¿Un collar o pulsera? Creo que una pulsera. Tengo varias aquí. Mie, Esta plateada es preciosa. es plata de ley. ¿Cuánto cuesta el grabado? Depende del texto. 20 básico. Está bien. ¿Qué puedo grabar? Nombres, fechas, mensajes cortos. Quiero poner algo especial. ¿Tiene alguna idea? Para mamá, con amor. Bonito mensaje. Cabe perfecto. ¿En qué tipo de letra? Tengo un catálogo aquí. Esta cursiva es elegante. Es mi favorita también. ¿Cuánto tiempo necesita? 2 días normalmente. ¿Es posible para mañana? Por servicio urgente, sí. ¿Cuánto más cuesta? 10 extra por urgencia. Vale, lo necesito mañana. Perfecto. Escriba el texto aquí. ¿Así está bien escrito? Sí, muy claro. Perfecto. ¿A qué hora estará? Después de las 4. Vendré a las 5. Estupendo. Deme su nombre. Ana García López. ¿Un número de teléfono? Prefiero no darlo. No hay problema. Solo pregunte por mí. ¿Cómo se llama usted? Roberto, soy el dueño. Perfecto, Roberto. Gracias. ¿Quiere una caja especial? Sí, por favor. ¿Cuánto es? 5 con lazo incluido. Sí, póngala bonita. ¿Color de lazo preferido? Rojo. Es su favorito. Quedará muy elegante. Estoy muy emocionada. Es un regalo muy especial. Su cumpleaños es pasado mañana. Llegará justo a tiempo entonces. Sí, será una sorpresa. ¿Quiere ver otros trabajos míos? Sí, me gustaría. Estos son algunos ejemplos recientes. ¡Qué trabajo tan fino! Llevo 20 años haciendo esto. Se nota la experiencia. Gracias, me apasiona mi trabajo. ¿Hace otros tipos de grabado? Sí, en madera, cristal, metal. Interesante. Lo recordaré. Aquí tiene mi tarjeta. Gracias. La guardaré. ¿Necesita algo más hoy? No, solo la pulsera. Perfecto. Hasta mañana entonces. Sí, vendré a las 5. La pulsera estará lista y preciosa. Muchísimas gracias por todo, Roberto. Un placer ayudarla, Ana. Hasta mañana. Adiós. Buenos días, bienvenido al molino. Buenos días, qué lugar tan bonito. Gracias. ¿Es su primera visita? Sí, vengo de España. ¡Qué bien! ¿Le gusta Holanda? Mucho, es muy diferente. Este molino tiene historia especial. ¿Cuántos años tiene? Más de 100 años. Increíble, parece nuevo. Lo cuidamos muy bien aquí. ¿Todavía funciona el molino? Sí, todos los martes funciona. ¿Puedo verlo por dentro? Claro, la entrada cuesta 5. Perfecto, aquí tiene. Gracias. Sígame, por favor. ¡Qué escaleras tan estrechas! Sí, tenga cuidado al subir. Huele a madera vieja. Es madera original del molino. ¿Para qué usaban el molino? Para moler grano principalmente.
¿Y ahora? Ahora es museo turístico. ¿Vive alguien aquí? No, pero antes sí vivían. ¿El molinero y su familia? Exacto. Arriba estaban las habitaciones. ¿Puedo tomar fotos? Sí, sin flash, por favor. De acuerdo, sin problema. Mire este mecanismo de madera. Es impresionante la construcción. Todo hecho a mano, ¿Cómo giran las aspas? con la fuerza del viento. ¿Y si no hay viento? Entonces, el molino no funciona. Claro, es lógico. ¿Ve esos engranajes grandes? Sí, son enormes. Mueven las piedras de moler. ¿Dónde están las piedras? Abajo, en el primer piso. ¿Podemos bajar a verlas? Por supuesto. Vamos ahora. Esta vista es preciosa. Puede ver todos los tulipanes. Los colores son increíbles. En primavera es más bonito. Me imagino. ¡Qué maravilla! ¿Le gustan los tulipanes? Sí, son mis flores favoritas. Tenemos una tienda de bulbos. ¿Puedo comprar algunos? Claro, está junto a la salida. Perfecto, los llevaré a casa. ¿Quiere ver las piedras ahora? Sí, por favor, bajamos. Cuidado con la cabeza aquí. Gracias por avisar. Estas son las piedras originales. Pesan muchísimo seguramente. Cada una pesa 1 tonelada. Increíble. ¿Todavía muelen? Sí, hacemos demostraciones especiales. Me encantaría ver una. Los sábados a las 3. Volveré el sábado entonces. Perfecto, le gustará mucho. Muchas gracias por el tour. De nada. ¿Alguna pregunta más? No, ha sido muy completo. Me alegro. Disfrute su visita. Gracias. Hasta el sábado. Hasta luego. Que tenga buen día. Igualmente. Adiós. Hola, ¿qué le pongo hoy? Hola, quiero un wrap grande. ¿De pollo o vegetariano? De pollo, por favor. ¿Tortilla normal o integral? Integral está bien. Muy buena elección. ¿Qué verduras? ¿Qué opciones tienen? Lechuga, tomate, cebolla, pepino. Lechuga y tomate. ¿Cebolla no le gusta? No mucho, la verdad. Entiendo. ¿Quiere maíz? Sí, me encanta el maíz. ¿Frijoles negros o rojos? Los negros, por favor. ¿Le pongo queso? Sí, bastante queso. ¿Aguacate o guacamole? Guacamole mejor. Es extra. ¿Está bien? Sí, no hay problema. ¿Qué salsa prefiere? ¿Cuáles tienen disponibles? Suave, picante, ranch, chipotle. La chipotle suena bien. Es mi favorita también. ¿Es muy picante? Medianamente. ¿Le gusta picante? Sí, me gusta. Perfecto. ¿Algo más? ¿Tienen jalapeños? Sí, frescos o en vinagre. En vinagre mejor. ¿Cuántos jalapeños quiere? 5 o 6. ¿Le pongo cilantro? No, gracias. No me gusta. Mucha gente no le gusta. Sabe raro para mí. Lo entiendo perfectamente. ¿Ya está listo? Casi. Lo enrollo ahora. Huele delicioso. El pollo está recién hecho. Se ve muy bueno. ¿Lo quiere tostado? Sí, por favor. 1 minuto en la plancha. Perfecto. Tengo hambre. Ya casi está. Paciencia. Disculpe, tengo mucha hambre. No se preocupe. Ya sale. ¿Viene con papas fritas? No, son aparte. ¿Quiere? Sí, una porción pequeña. ¿Y para beber? Una Coca-Cola. ¿Tamaño normal o grande? Normal está bien. Aquí tienes un mat. Se ve increíble. Las papas salen ahora. Gracias. ¿Cuánto es todo? 12 en total. Aquí tiene 15. Gracias. ¿Su cambio? 3. Quédese con el cambio. Muy amable. Muchas gracias. De nada.
Se ve delicioso. Disfrute su comida. Gracias, seguro que sí. ¿Necesita servilletas extra? Sí, por favor. Varias. Aquí tiene. Buen provecho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Adiós. Igualmente. Gracias. Mira qué ensaladas tan frescas. Sí, todo se ve delicioso. ¿Vienes seguido aquí? No, es mi primera vez. Yo vengo cada semana. ¿Qué me recomiendas? La lechuga mixta es buena. Vale, empiezo con eso. Los tomates cherry son dulces. Me gustan mucho los tomates. ¿Te gusta el pepino? Sí, es muy refrescante. Prueba estos con eneldo. Huelen muy bien. ¿Comes carne? Sí, pero poco. El pollo a la parrilla está rico. Lo probaré entonces. ¿O prefieres atún? No, mejor el pollo. Mira estos garbanzos. Son muy nutritivos, ¿verdad? Sí, tienen mucha proteína. Los añado también. ¿Te gustan las aceitunas? Solo las verdes. Estas son griegas, muy buenas. Voy a probar algunas. El queso feta combina bien. ¿No es muy salado? Un poco, pero está rico. Bueno, pongo un poco. ¿Qué tal nueces? Sí, me encantan. Dan buen sabor y textura. Y son muy sanas. ¿Has probado el edamame? No, ¿qué es? Soja verde. Está deliciosa. Interesante, la pruebo. Ahora el aliño importante. Hay muchas opciones. El balsámico es mi favorito. ¿No es muy fuertes? No, es suave y dulce. Entonces ese quiero. ¿Le pones aceite de oliva? Sí, un poco. El virgen extra es mejor. Tienes razón. Más sabor. ¿Semillas de girasol? Buena idea. Me gustan. Tu ensalada se ve genial. ¿La tuya también? ¿Comemos juntas afuera? Sí, hace buen tiempo. Hay mesas en el patio. Perfecto. Vamos allá. ¿Quieres agua o algo más? Agua está bien. Yo tomo limonada. Suena refrescante también. ¿Cambiaste de opinión? Sí, limonada mejor. Te va a gustar. Es casera. ¡Qué rico! Me encanta. Vamos a pagar primero. Claro. ¿Cuánto sale? Como 8 cada una. Muy buen precio. Sí, y es comida sana. Volveré más seguido. Podemos venir juntas. Me encantaría. ¿Los viernes te parece bien? Perfecto. Es una cita. Genial. Ahora a comer. Sí, tengo mucha hambre. Vamos al patio entonces. Vamos. Gracias por todo. Hola, ¿eres nuevo aquí? Sí, es mi primera clase. Qué bueno, me llamo María. Yo soy Carlos. Mucho gusto. El gusto es mío. Este estudio es muy bonito. Gracias, lo decoré yo misma. Los colores son increíbles. Me encantan los colores brillantes. Yo también los prefiero. ¿Has pintado antes? No, nunca he pintado. No te preocupes, es fácil. Espero aprender rápido. Todos pueden aprender a pintar. ¿Qué vamos a pintar hoy? Empezaremos con algo simple. Perfecto. Pintaremos un paisaje básico. Me gustan los paisajes. Primero, necesitas un delantal. ¿Dónde están los delantales? Están en ese armario. Gracias, ya lo tengo. Ahora, elige tu lienzo. ¿Qué tamaño es mejor? Para principiantes, uno mediano. Este está bien. Excelente elección. ¿Qué pinceles necesito? Te daré 3 diferentes. ¿Para qué es cada uno? Uno grande para el fondo. Entiendo. Uno mediano para detalles. ¿Y el pequeño? Para detalles muy finos. Tiene sentido. Ahora necesitas pintura. ¿Qué colores uso? Azul, verde,
blanco y marrón. ¿No necesito más colores? Puedes mezclar estos colores. ¿Cómo los mezclo? En esta paleta de madera, Ah, ya veo. empecemos con el cielo. ¿Uso el pincel grande? Sí, exactamente. ¿Cuánta pintura pongo? Solo un poco primero. Así está bien. Perfecto. Ahora pinta suavemente. Es más difícil de lo que pensé. La práctica te ayudará mucho. Seguiré intentando. Tu técnica ya está mejorando. Muchas gracias por tu ayuda. De nada. Adiós. Hasta luego, profesora.